Días, hermanos, bendiciones. ¿Cuántos están cansados de ayer? Gracias, Pastor. Damos gracias al Señor por el tiempo que el Señor nos permitió compartir ayer. Y antes de orar y entregar al pastor, quería darle las gracias públicas a todos ustedes que estuvieron aquí ayudando a armar, desarmar, que trajeron mujeres y que esperamos hayan sido bendecidas. Gracias por su esfuerzo, por su trabajo en la obra. Dios no se queda con nada, amén. Dios los va a recompensar grandemente, ¿sí? Así que muchas gracias. Fueron muchísimas damas nuevas que vinieron ayer y damos gracias al Señor porque Él es fiel. Y eso fue una prueba o señal que le había pedido, venía yo pidiéndole al Señor la última semana. Después le cuento cuál fue lo que yo le pregunté al Señor y la respuesta pues fue como yo deseaba, porque ahora no es el momento, pero agradecida con el Señor, agradecida con el Señor, agradecida con cada uno de ustedes. Y como anunciamos ayer, ahora el mes de junio vamos a comenzar la gran aventura. Amén. Vamos a comenzar la gran aventura. Va a ser una aventura, como dice el título del programa, para nuestros niños. Amén. Y para que vengan nuestros niños, si podemos traer vecinos, algún niño que conozcamos, traigámoslo, porque es una manera de sembrar en el Señor, de la palabra de Dios en el corazón de cada uno de ellos. Y me dio mucho gusto y alegría ayer cuando escuché a la hermana Ginette dar testimonio. La hermana Ginette, para los que no escucharon, los varones que estuvieron allá, ella dice que ella estando en Honduras, ella la llevaban a la escuela dominical y dice que ella recibía las cajas esas, pero ella no sabía de dónde venían ni nada, y cuando estaba ahí, que estábamos explicando qué era, ella dice, ahora entiendo de dónde venían esas cajas. Y hoy día ella va a ser parte de armar una caja para un niño tal vez en Honduras, en Nicaragua, en África, porque esas cajas llegan a diferentes partes del mundo. Amén. Y qué tremenda bendición, me llenó de gozo porque a veces cuando uno está aquí, uno no escucha esos testimonios, ¿no? Uno ve que el trabajo se está haciendo, pero vivir ese testimonio como los que escucharon del hermano Samuel de Compassion, que él fue un niño que vivió apoyado por ese ministerio que alimenta a los niños, que viste a los niños y que educa a los niños. Hoy él es uno de los directores de ese ministerio Compassion. Entonces vemos que sí se está haciendo algo para el Señor, amén. ¿Sabe que la iglesia grande no es el propósito, no es lo único que Dios quiere? Lo que Dios quiere ver es que hagamos cosas grandes para Él. Y hay veces en un grupo no tan grande hacemos cosas más grandes porque alcanzamos a más personas. Así es que continuemos esforzándonos, haciendo todo lo que venga a nuestras manos para hacer, como dice la palabra de Dios, que Él no se queda con absolutamente nada, con nada de lo que hacemos, ¿sí? Así que bueno, los motivamos para la gran aventura. Vamos a proveer materiales. Si tú nos estás viendo y vives en Miami, Ministerio Instrumento de Dios, puedes mandar un mensaje y te contestaremos. Es de 12 semanas, lo vamos a hacer los domingos que estamos aquí en servicio. Proveemos material, camisetas, va a haber una fiesta de graduación y va a tener una graduación con su certificado. Amén. Y estamos planeando también que se pongan, nosotros decimos toga, capa y toga y bidet. Ok, que se vistan así de graduación. Vamos a hacer algo grande y especial porque la obra va a ser muy especial para el Señor. Y algún día esos niños, hijos de nosotros, van a escuchar a otro niño decir, ya sea chico o ya grande, dice, yo recibí una caja de ahí, a lo mejor fue la que mandamos uno de nosotros, amén. Así es que bueno, vamos a orar y
decirle al Señor, Padre, gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias porque tú has puesto tu mirada, Señor, en este ministerio, en cada uno de los que somos parte. Gracias porque tú nos abres unas puertas que nosotros ni nos esperamos ni nos imaginamos, Señor. Gracias porque nos das herramientas, nos das, Señor, los materiales, nos das la palabra y sobre todas las cosas nos das el ánimo y el amor por tu obra. Gracias, Espíritu Santo, que eso continúe, Señor, esa pasión y ese deseo de servirte y alcanzar tantas personas, Señor, que necesitan de ti, que continúe, Señor, activo y vivo en nosotros cada día, Señor. Que no nos conformemos con llenarnos y recibir y aprender, sino que aprendamos a dar, Señor. No solamente las cosas materiales, pero también tu palabra, que estemos orando, Señor. Que este programa, La Nueva Aventura, Señor, sea de bendición para nuestros niños y para aquellos que se vayan a añadir, Señor. En el nombre de Jesús, y bendice el ministerio, Señor, de Billy Graham, el ministerio Samaritan Purse, porque ellos hacen posible esto gratuitamente, Señor. Bendice también, Señor, al ministerio El Buen Vecino, Señor, Amor Sin Límites, porque ellos fueron parte, Señor, del evento que tuvimos ayer. Públicamente te doy gracias y te pido que los continúes bendiciendo, Señor. Y ahora en este tiempo, este domingo, Señor, vinimos a escuchar tu palabra, a ser ministrado por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que esa buena palabra llegue, Señor, a nuestros corazones. Abra nuestra mente, abra nuestro corazón, nos confirme, nos redarguya, Señor. Y nos continúe dando, Señor, esa esperanza de que en ti somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, Padre amado, y a ti damos siempre toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, mi Dios. Amén, amén y amén. Pastor. Gloria a Dios. Quiero continuar hablando un rato más al Señor porque Él es bueno. Padre, te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por ser bueno. Aún nosotros siendo no tan buenos y en ocasiones siendo malos, Señor. Gracias por darnos de tu espíritu para podernos levantar en esta mañana de nuestro lecho, de nuestra cama. Haber podido salir, Señor, de nuestros hogares y encaminarnos a este sitio donde creemos tu presencia está en medio nuestro antes que nosotros llegáramos. Gracias por darnos la oportunidad de poder reconocer, Señor, de que tú eres el Dios que todo lo puede, el Dios que estás, Señor, en los cielos, pero que también estás aquí en la tierra. Y mucho más allá de estar en la tierra, estás en nosotros. Tú eres el que haces en cada uno de nosotros una persona diferente, Señor, porque transforma nuestra manera antigua, nuestra vieja manera de pensar y la pones a un nivel de actualidad, Señor, incomprensible, porque solamente tú lo puedes hacer. Nos hace pensar, sentir y actuar diferente. Solamente tú lo puedes hacer. Por eso en esta mañana yo te doy gracias, porque nos permitiste estar aquí. Nosotros, Señor, siendo obedientes, te damos la primicia de nuestro tiempo. Fácilmente hubiésemos podido estar, Señor, en nuestra casa, y no solamente en nuestra casa, en nuestra cama, descansando, haciendo, Señor, lo que más le hace sentir bien al cuerpo físico, al cuerpo humano, descansar. Pero estamos aquí dándote las primicias, reconociendo que tú tienes muchas cosas, Señor, preparadas para nosotros por haberte entregado este tiempo a ti. Danos, Señor, la oportunidad de ser receptores de tu palabra en esta mañana para salir diferente de cómo hemos llegado y no solamente, Señor, recibirla, sino ponerla por obra. Yo estoy seguro de que si la recibimos y la ponemos por obra, nuestras vidas, Señor, serán transformadas continuamente por el poder que existe en ella, en tu palabra. A ti te doy gloria, a ti te doy honra, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Algo está sucediendo, significa que estamos vivos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios, hermano? Ayer tuvimos un evento muy bonito, grandioso, cosas que el Señor empezó a hacer en medio nuestro, manifestando a las mujeres de que sí se puede seguir adelante. No sé lo que sucedió en este lugar, pero sí sé lo que sucedió
tras bastidores, allá donde estábamos con los niños, y yo le digo a los maestros de que hay que invertir mucho en los niños. Ahora en este tiempo más que nunca, porque en los niños hay gran potencial de muchas cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Por supuesto, cosas buenas. Dice la hermana Rosy que los niños es el futuro del mundo, pero más allá del futuro del mundo, los niños son los futuros de llevar adelante el Evangelio de Dios, que es lo que va a dar libertad a muchas personas. Va a dar libertad, sanidad, va a dar bendición a muchas personas que lo escuchen a través de esos niños. ¿Cuánto quieren invertir en los niños? Porque tenemos que ser como un equipo. Siempre le digo a mi hija Frida, la que quedó en casa con nosotros, de que en la casa debemos trabajar en equipo. Y siempre cuando tengo oportunidad le digo a la iglesia, en la iglesia debemos trabajar en equipo. Una sola persona puede hacer algo, pero dos pueden hacer más que una. Imagínense las personas que nos unimos. Entre más somos, más podemos hacer. Entre más somos, más podemos lograr. Eso funciona en la casa, eso funciona en el trabajo y eso no va a dejar de funcionar en la iglesia. Al contrario, en la iglesia va a funcionar mucho más porque entre más somos, el Señor que está con nosotros más nos ayudará e impulsará a seguir adelante. Así es que tenemos que meternos con todo a impulsar que los niños sean el futuro no solamente del mundo, sino del Evangelio. Y nos va a tocar a nosotros. Por eso yo hablé de equipos. Nos va a tocar a nosotros los adultos, a nosotros los padres, ser unos con los niños. Y sí, en cierto momento esos niños van a ser tediosos, molestosos. Esos niños nos van a sacar de quicio, como decimos muchos de nosotros. Pero recuerden que estamos invirtiendo en el futuro, no solamente de nosotros, de nuestra familia, sino el futuro del mundo. ¿Y cuántos quieren invertir en esa gran potencialidad que puede haber en ellos o a través de ellos? Pongámonos de acuerdo. Para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Y el podernos ponernos de acuerdo con los niños, con nuestros hijos, con los niñitos del vecindario, se puede hacer una realidad. El domingo pasado yo hablé de un tema que si ustedes no se recuerdan, se lo recuerdo ahora. Y el título era ¿qué nos hace grandes como seres humanos? Y continuando más o menos esa línea, ahora el título se llama ¿cómo podemos ser personas mejores en todo sentido? Y la respuesta es fácil y directa, solo a través de Dios, solo a través del Señor. No hay otro camino, no hay otras veredas. Allá en Nicaragua, no sé si en su país conocen esta palabra, no hay otros ganchos de caminos, otros cruces que podamos acortar para llegar al destino que necesitamos llegar. No lo hay. En el Evangelio no hay. Solo a través del Señor, solo a través de Jesús. Solo hay una sola avenida o una sola vía para poder ser mejores personas y es a través del Señor. Si nosotros no le entregamos nuestra vida completa en alma, mente, cuerpo, fuerza y corazón, no podemos funcionar como Él desea vernos. Mire lo que dice Juan 14:6 y lo dice claramente. Yo soy el camino. Hablando Jesús. Juan 14:6. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Y nadie puede ser diferente si no se entrega enteramente al Señor. Y entendemos, hermano, yo no soy una persona que me pongo a pensar cosas que son humanamente imposibles lograr o hacer. Los cambios no vienen de hoy para mañana, para que estemos nosotros de acuerdo en ese pensar. Muchos hasta el día de hoy seguimos cometiendo y haciendo actos las cuales no debemos de hacer. No debemos comentar ni decir.
porque estamos en ese proceso de aprender a cómo comportarnos a la manera que Cristo quiere vernos comportar. Que eso le quiero decir de que esos cambios no suceden de la noche a la mañana, pero en el transcurso, en el caminar con el Señor, Dios nos va mostrando las maneras de cómo saber vencer esas cosas que nos tenían oprimidos y nos hacían tropezar vez tras vez. Con Cristo solamente se puede lograr eso. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él es el único que puede ayudarnos. Él es el único que nos puede llevar a esa presencia del Señor y ese es el único que puede hacer que las cosas se hagan una realidad en cada uno de nosotros. Hablo de las cosas que nos parecen a nosotros imposibles de llegar, imposibles de lograr o imposibles de realizar. ¿Por qué debemos creer que solo en Dios podemos ser mejores personas? Bueno, muchas personas lo toman como algo lógico. Él es el que todo lo puede. Él creó los cielos, la tierra. Él es el que creó los universos. Él es el que creó los mares, las aves. Todo lo ha creado Él, incluyendo a nosotros. Pero hay personas que no creen de que solo a través de Él podemos ser mejores personas. Por ejemplo, las personas que no creen en Dios, que le llaman aquí en la tierra los ateos. O hay otro grupo que no cree en Dios, que son agnósticos, que nada quieren saber ni conocer de Dios, ese Dios que ha creado todo. Pero en el libro de Tito hay una fuerte razón por la cual nosotros debemos de creer de que solo a través de Jesús, solo a través de Dios podemos ser mejores personas. El libro de Tito capítulo 2, versículo 14 dice esto: porque Él se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo. ¿Quién? Jesús. Por nosotros, para redimirnos, para pagar la deuda que nosotros teníamos con Él. En otras palabras, el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Por eso es que nosotros debemos creer de que solo a través de Jesús nosotros podemos ser mejores personas. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Le pertenecemos a Él. No somos de nadie más. No somos de la casualidad e incluso somos parte de nuestros padres porque nuestra madre pues nos tuvo en su vientre por cierto tiempo. No todos tuvimos el mismo tiempo dentro de ese vientre, algunos tuvieron más, otros tuvieron menos tiempo. Pero el que nos depositó en ese vientre fue el Señor, le pertenecemos a Él. Aún incluso en eso, que muchos pensamos que nuestros padres son los únicos los cuales debemos todo el amor y el cariño, en cierta manera es algo cierto, pero al que le debemos todo es al Señor Jesús, al Señor que le llamamos Dios, a Yahweh, el que le estábamos adorando ahora. Ahora, cuando el pueblo de Israel, hablando un poquito de otro tema, salió de la esclavitud de Egipto, ellos salieron primeramente porque fueron ayudados por Dios. Si no, hubiesen seguido ahí como esclavos por mucho más tiempo. Ellos estuvieron ahí 430 años, 4 siglos y un poco más de esclavos, haciendo cosas en contra de su voluntad. Muchos de nosotros venimos en esclavitud por mucho tiempo, hasta que llegamos y Cristo nos encontró y nos facilitó el camino abriendo sus puertas, porque ¿cuántos creen de que Él es la puerta también? Él es la puerta donde Él se quiere abrir de par en par las dos puertas para que el mundo entero entre, pero no quieren entrar, muchos de los pertenecientes al mundo no quieren entrar por esas puertas. Por muchas razones, y una de las razones que siempre el Señor me trae a memoria es porque nos aferramos a una religión. Nos aferramos a una tradición que venimos heredando de generación tras generación a través de nuestros seres queridos, los cuales nos aman, los cuales
quieren lo mejor para nosotros, pero los cuales también sirven en mucha ocasión de piedra de tropiezo para que nosotros podamos entrar por esas puertas, el cual es Jesús. Para entregarle toda religión y toda tradición a Él y que nuestras vidas empiecen a funcionar diferente al estilo de vida que nosotros hemos traído por mucho tiempo, sino al estilo de vida que Él quiere mostrarnos y manifestarnos una vez lo recibimos a Él. Así es que cuando el pueblo salió de la esclavitud de Egipto, así como nosotros salimos de esa esclavitud hace un tiempo atrás, todos nosotros no fuimos libres en el mismo tiempo, unos tienen más que otros en tiempo, pero todos Dios nos dio la oportunidad de ser libres, de no ser más esclavos. En ese tiempo Dios le hablaba claro al pueblo que salió de la esclavitud de Egipto. Le hablaba claro a través del profeta Moisés, su siervo. Y él le explicaba todo a través de él. Es más, Dios hizo a Moisés esculpir unas tablas donde estaban 10 mandamientos, para los que no tienen idea, y tal vez lo habían escuchado, ahora se lo recuerdo. Dios mandó a esculpir 10 mandamientos en 2 tablas a Moisés. Y ahí él explicaba todo, le dejaba saber el nuevo estilo de vida que ese pueblo que estuvo esclavizado por 430 años deberían retomar después que salieron de esa esclavitud o de ese pueblo. Porque muchas veces yo relaciono que la esclavitud donde uno se ha mantenido también tiene que ver el país donde uno ha sido o se ha mantenido como esclavo. El pueblo fue esclavo, se esclavizó por todo ese tiempo en Egipto. Por eso es que también Egipto es manifestación o es una demostración de que donde nosotros estemos en cualquier parte del mundo, si no estamos con Dios, estamos esclavizados por ese país y por todo su sistema. Salieron y le mostró a ese pueblo que necesitaban establecer un nuevo estilo de vida para que todo le saliera como estaba planificado de parte del Señor. Ahora, la pregunta que le hago, ¿Dios quería que le siguiera yendo mal a ese pueblo después de estar 430 años esclavizados? Y la respuesta es no. Dios quería que entraran a una tierra diferente, la cual le llamaban la tierra que fluía leche y miel, la cual él la tenía preparada. Habían algunas situaciones que tenían que enfrentar ese pueblo, pero nada estaba fuera de las manos del Señor para que ese pueblo no la pudiera lograr obtener. Asimismo, nosotros estamos en la misma situación que estuvo ese pueblo. Hay cosas que nosotros debemos de solucionar, de resolver, y necesitamos ponernos de acuerdo con el Señor para darnos cuenta que son esas cosas que debemos de vencer. Dice, entre otras palabras que le quiero dar y otros versículos que le quiero extender, hubo un plan de parte del Señor con ese pueblo y el plan se estableció de esta manera. Le voy a leer 4 versículos y tal vez un quinto. El primero que le voy a leer está en Éxodo 19:5 y dice así el Señor: si dieres oído, Éxodo 19:5. Yo le recomiendo que cuando venga traiga su notebook, su cuaderno de apunte y apunte los pasajes, las escrituras que le voy a nombrar para que después usted las repase con calma y con tiempo en su casa. Éxodo 19:5 decía: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y muchos no entendemos de que una vez nosotros entregamos nuestra vida al Señor con toda nuestra mente, corazón, fuerza y alma, a través de recibir a Jesús, nosotros nos adherimos inmediatamente a ser ese pueblo de parte del Señor, que Dios le llama un pueblo especial, como ese tesoro especial que un ser humano puede obtener o lograr. Así somos nosotros. Todos los pueblos que reciben al Señor se convierten en eso. Eso fue uno de los planes que Dios tenía con ese pueblo esclavizado por mucho tiempo cuando salieran de esa esclavitud.
Si dieres oído a voz del Señor y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra. No podemos escondernos del Señor. Aún aquellos que se aferran o se abrazan a una religión o a una tradición, todo le pertenece al Señor. El segundo plan que tenía el Señor también está en Deuteronomio 40:20. Deuteronomio, voy a leer 3 pasajes más en Deuteronomio, tenga abierto ese libro. Capítulo 4, versículo 20 dice, pero a vosotros, Deuteronomio 4:20, a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad. Punto y aparte. Para eso Dios nos alcanzó. Para eso Dios llegó a nuestra vida. Para librarnos de ese horno de hierro. Y aunque nosotros no podíamos ni podemos hasta el día de hoy lograr entender cuál era ese horno de hierro, era el sometimiento que cada uno de nosotros ejercía sobre lo que no le agrada al Señor. ¿Y qué es lo que no le agrada básicamente al Señor? El pecado que todo el mundo cometíamos. Habían pecados, unos menores, otros mayores, unos menos delicados, otros más delicados. Pecado de todo tipo. Pecado de todo tipo que nosotros cometíamos y por supuesto hasta el día de hoy seguimos cometiendo, pero ya no con toda esa liberalidad que lo hacíamos anteriormente. El versículo era el 20 del capítulo 4 de Deuteronomio. ¿Qué entendieron o qué dije yo? 4:20. Algunos escucharon bien, otros me escucharon. Ese horno de hierro era el sometimiento que teníamos nosotros, hermanos, sobre el pecado. Hacíamos deliberadamente las cosas que nosotros sabíamos que estaban mal delante de Dios, delante de los hombres y delante de nosotros mismos. Y gracias a Dios, cuando entramos a ser parte de la familia del Señor, ya eso se prendió como un bombillo de alerta en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro subconsciente, como quiera llamarle, pero más que todo en nuestro espíritu, que nos deja saber que ya no podemos seguir cometiendo esos pecados. Ese era el horno ardiendo que existía en nosotros, el horno de hierro. Y si hay pecado ahora que todavía tú estás siendo sometido, vamos a orar, porque para Dios no hay nada difícil. Y este tipo de pecado tú sabes perfectamente que son malos delante de Dios, delante de los hombres y delante de ti mismo. ¿Sabe por qué se cometen los pecados muchas veces de noche? O sea, mucha de la gente que hace cosas indebidas lo hacen de noche. ¿Ustedes se han puesto a pensar el por qué? Para que nadie los vea. Para que, entre comillas, todo lo que se hace quede en oculto. ¿Por qué las grandes fiestas del mundo? Y en esas fiestas, usted agréguele todo el adjetivo que puede ponerle a esa fiesta, desde lo más simple hasta lo más profundo, hasta lo más grande, se hacen de noche, para que, entre comillas, nadie los vea. Y todos los que participan de esa fiesta sean entre esas mismas personas que suelen llevar a cabo ese tipo de fiestas. Pero la situación es que el mundo no entiende porque no conoce a Dios.
Pero nosotros que conocemos algo de Dios, algo, porque no lo conocemos todo, deberíamos darnos cuenta de que esa noche para Dios es como el sol más claro del mediodía. Para Dios. Él todo lo ve. Él sabe qué estás haciendo. Y dentro de nosotros hay algo que está sonando. Bim, pim, pim, pim. Ustedes han escuchado esas alarmas que suenan. Bim, pim, 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 pim. Que nos están dejando saber que estamos haciendo algo mal, aunque estemos de noche. Aunque queremos ocultar eso que estamos haciendo delante de los demás. Para Dios es como si estuviera el sol así resplandeciendo como ahora. Pero gracias a Dios que cuando llegamos a Él, Él abrió sus puertas y entramos, Él nos empieza a hablar de esta manera. Deja de hacer lo que estás haciendo. No te dejes llevar más por los deseos de la carne. No hagas más esto por el deleite que tú logras obtener por un instante. Deja todo eso y acércate a mí. Esa era el horno de hierro donde Dios nos sacó. Una vez que ya venimos a sus pies y le entregamos nuestra vida a Él. Que no nos siga sonando esa alarma, porque para algunos de nosotros ya sonó suficiente. ¿Me entienden? Que ya ese sonido de que estamos haciendo cosas malas se termine. Y que se terminen a las buenas. Pacíficamente. Entendiblemente con ese Dios que nos ama como nadie, como decía la alabanza. Tú me amas como a nadie más. Así nos ama el Señor. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Pero continuando con la palabra, Deuteronomio, otro pasaje en Deuteronomio, ahora en 14, versículo 2. Una de las razones por la cual sacó Dios a ese pueblo fue para que ese pueblo fuera un pueblo santo a Jehová. Pero pastor, yo pensé que los santos eran los que yo le rezaba anteriormente. No. Usted es una persona santa delante de Dios. No es San Pedro, no es San Pablo, no es todos los santos que la religión lleva a cabo para ordenar como santos. Una vez nosotros nos entregamos al Señor, toda nuestra vida cambia, se transforma y somos santos delante de Él. Que nadie lo engañe, que nadie le diga lo contrario. Nadie debe estar pidiéndole a ninguna otra persona, porque se recuerdan aquel pasaje de Apocalipsis cuando hubieron ángeles que bajaron del cielo y se le presentaron a una gente, a unas personas en la historia, y ellos se quisieron arrodillar delante de los ángeles, y los ángeles le dijeron, no te arrodilles delante de mí. Al único que te debes de arrodillar, o se deben de arrodillar, es a Dios. Al único que se merece gloria, honra y alabanza. Por eso te digo, no te dejes engañar por religión o tradición de querer ser lo que tú imposiblemente no puedes ser, porque hay veces me da no sé qué cosa pensar, ver tantas personas que caminan de rodillas pagando algo por algo que dicen ellos que va a solucionar sus problemas o en algunas ocasiones ya han supuestamente solucionado. Pero para Dios, todas esas acciones y ejecuciones no funcionan, simplemente Él quiere que nosotros le obedezcamos a Él en todo lo que ha dejado establecido en su palabra. No en la mitad o no en una cuarta parte o una tercera parte, sino en toda la que nosotros podamos poner por obra. Hacerle obediencia a Él porque nos va a ir mucho mejor. Continúa diciendo el versículo 2,
de capítulo 14 de Deuteronomio, Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos. Por eso es que yo no puedo ser igual a como era antes. Deuteronomio 14, versículo 2. Ya mi vida debe de ejercer un funcionamiento diferente. Y por supuesto le vuelvo a recordar que ese cambio se va ejecutando, efectuando día tras día, día tras día. Eso no es de la noche a la mañana, a menos que Dios lo quiera hacer así de manera milagrosa, el que tú cambies totalmente de noche a la mañana, pero hasta el día de hoy no ha sucedido eso en muchas personas. Si ha sucedido, no me he dado cuenta si han sucedido en personas. Lo que sí me he dado cuenta es que el cambio se ha producido en muchas personas, en casi todos los que recibimos al Señor, día tras día, poco a poco, el cambio que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Ahora, con la firme determinación de parte de nosotros de que ese día a día, ese cambio progresivo, yo voy a poner de mi parte. Porque Dios puede tener todas las buenas intenciones, pero si yo no quiero cambiar, yo no voy a cambiar. Amén. Si yo no quiero poner de mi parte, Dios no va a obrar en mí. Por eso es que muchas veces pensamos, ¿y por qué eso no se ha dado en mí? La respuesta no te la tiene que dar nadie, la respuesta la sabes tú. ¿Por qué es que no se ha dado algunas cosas que tú estás esperando que se den? Pero Dios tiene el poder. Dios tiene la disposición para darte y entregarte todo lo que tú necesitas para ser una persona, hombre o mujer, anciano o joven, o incluso niño, diferente a como eras anteriormente. Él tiene todo el poder. Otro pasaje que nos muestra o manifiesta por qué Dios sacó a ese pueblo de Egipto está en Deuteronomio 26, 18. Jehová ha declarado hoy, ¿qué fecha es hoy, hermano? 18 de mayo del año 2025. Dios, como si hubiese sido hace 4,000 años atrás, que lo declaró, lo está declarando hoy, 18 de mayo de 2025, estas palabras. Tú eres pueblo suyo. ¿Pueblo de quién? Pueblo de Dios. De su exclusiva posesión. O sea, eso de exclusividad no te lo está dando el pastor, la pastora o los líderes. La estás recibiendo de parte de Dios. Te le debes a Él, le perteneces a Él. Eres posesión de Él. Por lo tanto, no puedo seguir yo viviendo y funcionando a la manera que a mí me parece. Como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Eso es lo único que nosotros debemos hacer. Guardar sus mandamientos. Guardar su palabra. Y por supuesto, muchos estamos dispuestos a guardarlos, porque en cierta manera es una de las partes más fáciles de la ecuación. Y la otra que viene después de guardarlo es ponerlo por obra. Necesitamos todos entender eso. Tú eres pueblo de Dios, de su exclusiva posición, como Él ya te lo había prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Incluso habla un poco más en referencia a esto de que somos pueblo de Dios. Y lo dice así en el versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Vosotros, para que escuchen esta buena noticia, que en otro tiempo no eras pueblo, ahora soy pueblo de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? No éramos pueblo, hermano. O éramos parte de un pueblo que en muchas ocasiones, no sé si ustedes son parte de esos, pero hay muchos pueblos guiados o liderados por gobernantes que nada quieren saber de sus conciudadanos. No sé si me entienden lo que digo. Hay muchos países que sus gobernantes, gente que nació, se creó en esos pueblos, ese pueblo, esa gente que ha cometido algo, ha dicho algo, incluso ha salido de ese país, ya no lo quieren como ciudadanos de esos países. Y todo lo contrario con este Dios tan bueno y tan admirable que nosotros tenemos, nosotros no siendo pueblo de Él, ahora nos considera como su pueblo adquirido. Pueblo el cual quiere amar con todo su ser como lo ama Él. Ahora soy pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado esa misericordia de parte del Señor. Por eso, cada mañana debemos ser agradecidos y decirle al Señor, gracias por tu nueva misericordia en mi vida. Gracias por lo que me perdonaste, por todo lo que hice en el día que estoy dejando y me vuelves a abrir las puertas de bendición y misericordia hoy que me estoy levantando. Ya la recibimos esa misericordia. Dios, en su continuo deseo de vernos bien, nos motiva a seguir siendo cuidadosos en poner por obra todos sus mandamientos, porque sus mandamientos son los que nos van a dar todo aspecto de bendición que nosotros necesitamos y nos va a alertar a no hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y voy terminando con este pasaje. He leído mucho del Antiguo Testamento y para que ustedes consideren que también en el Nuevo Testamento se habló algo referente a eso, de que ya no somos pueblo del mundo, sino que ahora somos pueblo de Dios, le pertenecemos a Él, nos debemos a Él, somos su exclusividad para Él. En el libro de Juan, si no me equivoco, no puse aquí, pero yo creo que si no me equivoco lo leí en Primera de Juan. No, estoy claro, es Juan, porque Primera de Juan no tiene tantos capítulos. El libro de Juan, el Evangelio de Juan. Dios quiere que sigamos siendo buenos oidores. Y una de las mejores respuestas y manifestaciones de que amamos y somos obedientes al Señor, sin lugar a duda, es poniendo por obra sus mandamientos y su palabra. ¿Encontraron el libro de Juan capítulo 14? Empecemos a leer en el versículo 21. Aquí entre nosotros, en confianza, ¿usted cree obtener o tener los mandamientos de Dios con usted? Los que tenga, lo que ha leído, lo que ha escuchado. Todos los que venimos a una iglesia hemos escuchado palabra de Dios y por lo tanto tenemos sus mandamientos. Pero miren lo que dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Eso lo dice Jesús. Leamos detenidamente de nuevo el pasaje. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pero Jesús no se quedó ahí solamente, porque eso parece que fuera una carga para nosotros solamente en retener los mandamientos y guardarlos. Pero no se quedó con eso, dice,
Y el que me ama será amado por mi Padre. Qué grandiosa esa noticia. Qué grandiosa esa gran oportunidad que Dios nos da. De que simplemente si nosotros tenemos y escuchamos su mandamiento y lo guardamos, no solamente vamos a ser amados por Jesús, sino que vamos a ser amados por el Padre. El que todo lo puede, el que todo lo tiene, el que todo lo resuelve. Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Algún día vamos a tomar testimonio de cómo está sucediendo, cómo está llevando a cabo su vida, qué es lo que Dios ha hecho, cómo Dios se ha manifestado en usted. Porque yo creo que hay testimonio, ¿no? Amén. Ya la persona que tal vez hablaba de una manera ya dejó de hablar de esa manera. La persona que se comportaba de una manera ya dejó de comportarse de esa manera y ahora funciona de otra manera. Ya esos son testimonios. ¿Sabes por qué? Porque estás escuchando mandamientos de Dios y los estás guardando. Poco a poco, no es de la noche a la mañana el cambio rotundo, pero poco a poco Dios te está hablando y te está ministrando y tú estás siendo obediente y estás haciendo caso a lo que estás escuchando. Pero el versículo 22, había un discípulo de él que se llamaba Judas, y lo señala aquí que era Judas Iscariote, y le hizo una pregunta: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque en aquel entonces los judíos pensaban que Jesús nada tenía que ver con el mundo, porque supuestamente ellos solo venían por los judíos. Y gloria a Dios por esa creencia de ellos en aquel tiempo, que al no recibirlo como Él venía a ser parte de ellos, nos dio oportunidad a nosotros, los que no éramos pueblo. ¿Se recuerdan que anteriormente leímos? Que nosotros, no siendo pueblo de Dios, nos hizo pueblo, al adquirirlo a Él como nuestro Dios y Salvador. El versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿cuántos aman al Señor? Amamos a Dios, con todos nuestros defectos, errores y todo el pecado que podamos cometer hasta el día de hoy, amamos al Señor. El que me ama, mi palabra guardará. Y eso es la responsabilidad de nosotros en este tiempo. Si decimos que amamos al Señor, vamos a guardar su palabra. Y al guardar esa palabra vamos a hacer lo menos posible de lo que a Dios no le agrada. ¿Me entienden? No es un trabalengua. Es algo que yo quiero que usted entienda. Si yo amo al Señor y guardo su palabra, y la palabra me dice cómo debo de comportarme, yo voy a poner por obra eso que Dios me dice y voy a manifestar que realmente lo amo. No es simplemente decir soy cristiano, voy a una iglesia, salí de una religión, una tradición. No, es poner por obra lo que Dios me dice que ponga por obra, aunque me duela hasta los tuétanos. Porque es una lucha de carne, de sangre contra el espíritu. Va a doler, no va a ser fácil, pero Dios está con nosotros. Y veré tu vida, el tema de aquel que le diéramos un año al Señor todavía está vigente. Y veré mi vida transformada por el poder y la misericordia del Señor. Los que me van a ver de un tiempo aquí para adelante no me van a reconocer por mi manera de ser nueva. Ya en muchos de nosotros lo están notando. En muchos de nosotros se están dando cuenta que ya no somos iguales a lo que éramos anteriormente. Y gloria a Dios por eso, pero ¿cuántos dicen que hay más por obtener de parte del Señor? Hay mucho más que lograr de parte del Señor, porque el mundo entero está necesitando la manifestación de los hijos de Dios para que ellos se conviertan. Y nosotros somos parte de ellos, de ese mundo que necesita ver esa manifestación. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Padre, Hijo y Espíritu Santo, morar en nosotros. Ya en algunos de nosotros están ahí plenamente el Señor, dejándonos saber hasta los más pequeños detalles de lo que no debemos de hacer.
En algunos de nosotros hemos llegado a esa perfección. Y es lo que muchos dicen, el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo nos recuerda. El Espíritu Santo nos alerta. Otros van en esa perfección, adquiriendo esa sensibilidad de parte del Espíritu Santo. Pero todos vamos a llegar, ¿cuántos dicen amén? Todos vamos a llegar a esa plenitud. Perfectamente a reconocer qué es lo que no se debe hacer, ni siquiera en broma. Porque no debemos de bromear con las cosas que a Dios no le agradan también. Haremos moradas con Él. Y el versículo 24, el último que leo. El que no me ama, cuidado con esto. El que no me ama, aunque la persona dice amar a Dios, es el que no guarda mis palabras. ¿Está hablando claro la palabra o no? ¿Entendieron? El que dice amar a Dios, Dios está con él. Dice la palabra, no lo digo yo. Pero no guarda mis palabras, no lo ama. O lo amamos de manera humana. Usted sabe que la manera humana de amar es cuando tú te portas bien y haces bien a mí, yo te amo. Pero cuando tú me haces algo, olvídate del amor que yo te tengo. Ya no te amo más. No, Dios nos quiere que lo amemos así. Porque reconocemos, hermano, que Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y si nosotros decimos que Él mora en nosotros y guardamos sus mandamientos, vamos a amar todo lo que Dios nos manda hacer. Entonces, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, como un recordatorio de parte de Jesús para nosotros, no es mía. O sea, todo lo que ustedes escuchan y todo lo que los judíos en aquel tiempo recibían, no era cosa de Jesús. Era de parte de Dios, directamente. Porque en aquel entonces muchos consideraban que Jesús era un simple hombre. Y tal vez el rango mayor que le daban era un profeta. No le hacían caso ni lo ponían en la posición de hijo de Dios, ni mucho menos Dios. Entonces, para aquellos que dudaban quién era, Él decía, ustedes no me aman porque no ponen por obra mi palabra. Pero ¿saben qué? Mi palabra no fue de mí, fue de Dios. Así mismo nos toca a nosotros. El día de hoy, en el siglo 22 estamos o 21. Siglo 21. El año 2025. Si nosotros decimos que amamos al Señor y no guardamos sus palabras, todo lo que escuchamos de parte de nosotros no tenemos que criticar al pastor o a la pastora o a Jesús mismo. Esas palabras fueron enviadas y escritas de parte del Padre para que nosotros la comiéramos. ¿Cuántos quieren comer palabra de parte del Señor? Y no solamente comerla, sino atesorarla y ponerla por obra. Ya no somos más hijos del mundo, hijos de la casualidad, hijos del sistema que nos agarró y abrazó en un tiempo. Ahora somos hijos del Dios Altísimo. Le pertenecemos a Él. ¿Cuántos quieren orar por mí? Mejor dicho, conmigo, por aquellos que están viéndonos en esta hora a través de las redes sociales. Porque yo creo que hay muchas personas que han recibido palabra en esta mañana y Dios quiere hablar directamente a tu corazón para que tú entiendas. Padre, te doy gracias por todo lo bueno que tú eres para con nosotros. Tú nos hablas siempre, por lo menos a través de mí, muy claro, para que no tengamos ninguna duda y no nos confundamos fácilmente. Ayuda a mis hermanos y mis hermanas que nos están viendo, Señor, a ser parte de este nuevo mundo, de este nuevo tiempo, de esta nueva vida que tú quieres crear en cada uno de ellos. Que podamos dejar a un lado, Señor, toda religión, toda tradición y todo obstáculo que nos impide acercarnos más a ti y recibirte con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y decirte, aquí estoy, Señor, te entrego mi vida. Sé con ellos, Señor, porque necesitamos que ellos se sientan con esa confianza. Como un día nosotros venimos a tus pies delante de ti con muchas incertidumbres,
con muchas situaciones que no sabían qué iban a pasar, pero tú nos diste una acogida, Señor, como el Padre bueno, y no te acordabas en ese momento de nuestros pecados y nuestros delitos, de nuestros errores, sino que nos aceptaste como fuéramos nosotros. Por eso te doy gracias por ellos, Señor, y te pido que tú los protejas y que tú los bendigas, porque ellos también te pertenecen a ti. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Dios sigue siendo bueno.